que en la de Ok, Aquí está, gracias. aquí está. Sí. El llamado profético. Así. Ok, es Ya el está. tema de hoy. Ya. Y es el Señor el que hace el llamado para cada uno de nosotros. Sin su llamado no podemos Aquí hacer está. nada. Ok. Okei. Niin, joo. Profetaalinen kutsu ja profeetan kutsu. Es el llamado del profeta, el llamado del Señor. Tuossa Efesolaiskirjeen jakeessa luetellaan kaikki 5 palveluverkkoa. Ahí en el libro de los Efesios, en el capítulo 4, versículo 11, se nos están nombrando todos los ministerios al que el Señor nos llama. Ja ensimmäisenä siinä on apostolit ja sitten profeetat El sen primero jälkeen. se nombra a los apóstoles, el segundo inmediatamente a los profetas, a otros evangelistas, después sigue el otro llamado, los pastores y los maestros. Mutta me puhutaan nyt tietysti profeetan virasta, koska tämä on profeettakoulu. Y hoy vamos a hablar sobre el Tai siis oficio, teema tänään on profeetan el kutsu. oficio del profeta, especialmente porque el tema de hoy es precisamente el llamado profético. Okei, ja adelante. No, okei, tässä on niinku noita eri alueita, millä profeetta voi toimia. Vemos como las diferentes áreas en las que un profeta puede servir, ministrar. Siinä on profeetat hallituksessa, profeetat kansoille, Los profetas al gobierno, a las naciones, seurakunnissa ja a la hengellisessä iglesia, sodankäynnissä, ylistyksessä ja rukouksessa. profeta de guerra espiritual y profetas de alabanza y los intercesores. Oho, meni Okei. väärään suuntaan. Okay. Okei, ja sitten profeetan kutsusta. Estamos mirando lo que es especialmente el llamado del profeta. Ja otetaan ensimmäisenä tässä Mooseksesta. Vamos a hablar primero, empezar por Moisés. Ja Jumala ilmestyi erämaassa Moosekselle palavassa pensaassa. El Señor se le aparece a Moisés, se le revela ahí en la zarza ardiente. Yksi mikä on mielenkiintoista, kun Jumala kutsui Mooseksen. Una cosa muy interesante del llamado de Moisés. Niin Mooses sanoi vastusti eikä Jumalaa. Que primero Tai Jumalan Moisés kutsua. estaba resistiéndose al llamado de Dios. Ja Mooses sanoi, että hänellä on kankea kieli, ei hän pysty puhumaan, ei hän ole hyvä puhumaan. Empieza a poner pretextos y dice, ¿sabes qué? Yo no soy de fácil palabra, soy un hombre que no, tú sabes que no, soy tardo en el habla y torpe. Mooses ei ole ainoa, joka vastusti Jumalaa, kun Jumala kutsui. Moisés no era el primero en que estaba rebelándose, resistiéndose al llamado de Dios. Koska Jeremia sanoi kanssa, kun Jumala kutsui hänet O no fue el profeetaksi. único, porque también el profeta Jeremías era uno que se estaba resistiendo al llamado de Dios. Ja Jeremia käytti syynä sitä, että hän on nuori, ei hän voi puhua. El pretexto de Jeremías era que, ¿sabes qué? Yo soy muy joven, no sé ni siquiera hablar. Mutta kun Jumala voitelee, kun Jumala kutsuu profetaaseen tehtävään, niin Jumala voitelee. Porque cuando Dios te llama, cuando Él te está necesitando para algo, Él es el que te va a ungir para la tarea. No tienes que estar ni siquiera preparado para eso cuando el Señor te llama. Ja sehän olisi kauheata, jos olisi meidän omista kyvyistä kiinni, kun Jumala kutsuu. Porque sería muy horrible que dependiera de nuestras propias, ¿cómo se puede decir? Aptitudes para depender de que el Señor nos llamara. No depende de nuestras aptitudes para que Dios nos llame. Koska silloin kun Jumala kutsuu tiettyyn palvelutehtävään, niin Jumalahan varustaa, Jumala antaa työkalut, Jumala antaa lahjan, Jumala antaa voitelun. Porque cuando el Señor nos está llamando, Él se va a encargar de ungirnos, de prepararnos, de hacernos esas personas que Él quiere que seamos. Silloin kun mä rukoilin sitä, että Jumala, anna mulle profetoinen voitelu, käytä mulle profeettana. Me recuerdo cuando yo comencé orando, Señor, dame la unción profética, úsame como tu profeta. Niin mä en ikinä ajatellut sitä, että pystyykö mä tekemään se. Enhän mä olisi muuten rukoillut sitä, jos mä olisin niin ajatellut. La verdad es que yo ni siquiera estaba pensando que voy a ser apto para esto, o voy a poder hacerlo, ni siquiera pensaba cómo lo iba a hacer. Mulla oli ihan päinvastoin, kun
Mooseksella tai Jeremialla. Mi caso era diferente al de Moisés o al de Jeremías. Koska mä itse pyysin ja rukoilin Jumalat sitä, näillä oli päinvastoin. He ei itse pyytänyt ollenkaan sitä Porque palvelutehtävää. yo personalmente le estaba pidiendo a Dios, Señor, úsame como tu profeta, y ellos al contrario, ellos estaban resistiéndose al llamado de Dios. Mutta eikö se ole mielenkiintoista, koska Jumala ilmiselvästi palvassa pensassa ilmestyi Moosekselle. De cualquier manera, es interesante cómo el Señor personalmente se le está revelando a Moisés ahí en la zarza ardiente. Ja Mooses vastustaa sanoi, että mä pystyn puhumaan, mulla on kankea kieli ja mä olen hyvä puhumaan. Y la respuesta de Moisés a esta tremenda revelación era, no puedo, no soy hombre de fácil palabra, soy torpe de lengua. Se on erikoista niin kuin tämä, miten miten Mooses sanoi Jumala, aika erikoista. Muy especial esto de lo que Moisés le respondió a Dios. Pakkohan Mooseksen oli osata puhua. La cosa era que Moisés a fuerza tenía que haber sabido hablar. Koska Raamattu sanoo, että Mooses oli koulutettu Egyptissä todella hyvällä koulutuksella, kaikkinaisella viisaudella. Porque de cualquier manera la Biblia nos dice que Moisés fue una persona que había estado muy educado, de una manera había sido él estudiado allí en donde estaba en Egipto con los mejores maestros. Eli olisiko kysymys enempikin siitä, että Mooses ei olisi halunnut lähteä. Kyllä hän olisi pystynyt puhumaan, että hän ei olisi halunnut lähteä tähän tehtävään. La cosa es que Moisés solamente se estaba resistiendo, él tendría en sí esa preparación para ser una persona de habla, porque había sido preparado, sin embargo, vemos que con todo eso él se resistía. Mutta toisaalta se on epäloogista, koska 40 vuotta aikaisemmin sanotaan, että Jumala oli jo laittanut Mooseksen sydämeen, että hän vapauttaa hänen kauttaan juutalaiset Egyptin Pero más orjuudesta. especial es esto, que unos 40 años antes de esto, Dios ya había puesto en el corazón de Moisés el llamado de liberar al pueblo de Israel de la cautividad en la que se encontraban. Mutta sitten Jumala sanoo Moosekselle, Pero Dios le dice a Moisés, kuka on antanut ihmiselle suun? ¿quién le dio a la persona la boca? Ja kuka häntä opettaa puhumaan? ¿Y quién es el que enseña a hablar? Ja sanotaan, että sitten Jumala sanoi, että tiedätkö veljesi Aaronin, mä olen puhunut jo hänelle. Y dice, ¿y no conoces a tu hermano Aarón? Que no conozco yo a tu hermano Aarón, que él habla bien. Ja hän on se, joka osaa puhua hyvin. Y él es el que sí sabe hablar bien. Sinä saat olla hänelle Jumalana ja hän on sinun suunasi. Tú vas a ser para él como Dios y él va a ser tu boca. Joo, tarkoittaa sitä, että Jumala puhuu eka Moosekselle ja Mooses sanoo Aaronille, mitä hänen pitää puhua. Por lo cual quería decir que Dios le iba a hablar a Moisés y Moisés iba a dar el mensaje a Aarón para que él lo sacara. No sitten 5. Mooseksen kirjassa sanotaan tällä. Y luego estamos viendo aquí en el libro de Deuteronomio 18. Jumala puhuu siellä, että minä olen nostettava teidän keskuudestanne profeetan. Cuando Dios le dice que yo le levantaré de en medio de sus hermanos profeta. Niin kuin sinä, eli niin kuin Mooses. Como tú, como Moisés. Ja se profeetta, josta tässä puhutaan, tietysti on Jeesus. Y de ese profeta de quien se hablaba era por supuesto de Jesús. Okei. Ja sitten profeetta, niin kuin me siitä on ollut aikaisemminkin jo puhumaan, että miten Jumala, kun Jumala kutsuu profeetaksi. Y hablando de esto, de cómo Dios nos habla, cuando Dios está hablando, llamando a alguien como profeta. Mooseksen tehtävä oli todella erikoinen, tietenkin. La tarea de Moisés era una tarea, por cierto, muy importante. Mooseksen kautta tuli laki. Porque a través de Moisés fue que vino la ley. Eli Jumala antoi Mooseksen kautta lain. La ley fue dada precisamente a través de Moisés. 10 käskyä ja kaikki muut käskyt, jotka siellä on Los lainkäskyt. mandamientos y toda la demás parte de la ley fueron dadas a través de Moisés. Ja Jumala puhui erikoisella tavalla Moosekselle. Y Dios le habla de manera especial a Moisés. Mä olen aikaisemminkin kertonut tämän, mutta silloin kun
Mä rukoilin profetoimisen lahjaa. Ya les había dicho anteriormente mi testimonio de cuando yo le pedía a Dios el don de profecía. Ja mä sanoin yhdelle veljelle, jolla oli profetoimisen lahja. Y yo le había dicho, compartido esto a un hermano que tenía precisamente el don de profecía. Mä sanoin, että mä alan sitten vasta profetoimaan, kun mä kuulen Jumalan audiollisen äänen. Y le decía a este profeta, ¿sabes qué? Yo voy a empezar a profetizar hasta cuando yo oiga la voz audible de Dios para saber lo que hablo. Mä muistan silloin, kun mä aloin käymään seurakunnassa, kun oltiin tultu uskoon. Me recuerdo, era muy temprano, al principio de cuando venimos a la fe en Cristo. Ja siellä kokouksessa mä muistan, kun useasti joku nousi ylös, jolla oli profetoimisen lahja, alkoi profetoimaan Me kokouksessa. recuerdo que para mí era algo muy curioso ver a las reuniones en que asistíamos, que de pronto había hermanos que se levantaban y daban una palabra profética. Ja mä luulin, että he kuulee niin audiollisesti Jumalan ääneen, ja mitä he kuulee, mitä Jumala sanoo, he sanoo sen eteenpäin Y sitten me quedaba seuraavaksi. pensando y meditando, de seguro ellos están oyendo la voz audible de Dios que habla y les está diciendo, di esto, ta, 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 ta. Koska eihän mä voinut tietää, miten ihminen voi kuulla Jumalan äänen, kun mä olin vasta tullut uskoon. Porque obviamente yo acababa de recibir a Cristo, era muy recién convertido y pues no conocía bien la manera de Dios de obrar. Koska ainoa kerta, kun Jumala oli koskaan puhunut silloin, kun mä en ollut uskossa mulle. Porque la única vez que yo había oído la voz de Dios hablándome era precisamente cuando yo no era ni cristiano nacido de nuevo. Oli se, kun Jumala puhui mulle audiollisella äänellä. Fue cuando Dios precisamente me habla de manera audible. Ja mä luulin, että silloin se toimii. Y oí la voz de Dios tan clara y dije, pues así ha de funcionar el don profético. Ja tää veli sanoi mulle, että sit sä saat odottaa lopun ikä elämässä. Y a este hermano que yo le estaba platicando, que yo cuando oiga la voz de Dios, claramente entonces ya voy a empezar a profetizar. Y me dice este profeta de Dios, me dice, ¿sabes qué? Pues la verdad te vas a quedar esperando a oír la voz de Dios. Ja sit kun Jumala alkaa puhumaan mulle, antamaan mulle profetioita ja käyttämään mua, Pero entonces cuando Dios me empieza a usar, me empieza a dar mensajes proféticos, niin sitten mä huomasin, miten se toimii. me empiezo a dar cuenta de la manera en que estaba orando esto. Mutta Mooseksellahan Jumala puhui audiollisella äänellä koko aika. Pero sí a Moisés, Dios sí le estaba hablando de manera audible todo el tiempo. Mooses on kaikista ihmisistä, jotka koskaan on elänyt. Moisés fue un hermano al que Dios le habló cara a cara. Aina kasvoista kasvoihin, eli Mooses kuuli Jumalan audiollisen äänen koko El ajan. único que la Biblia dice que Dios le habló de manera audible y le hablaba cara a cara, dice la palabra. Edes kaikella todennäköisyydellä Jeesus ei kuullut isän audiollista ääntä koko aikaa. Basándonos en esto podemos entender que ni siquiera nuestro Señor Jesús estaba oyendo la voz audible de Dios Padre como le estaba oyendo Moisés. Mä Raamatussa vaan muutaman kerta, kun Jumala puhui, kun Jeesus oli, missä Jumala puhui audiosäännöllä, että muutkin kuulevat sen. Porque la palabra nos dice claramente cómo Dios hablaba. Mä Raamatussa vaan muutama kohta, missä Jumala puhui niin, että ihmiset kuulivat audiosäännöllä, kun Jumala puhui Jeesukselle. ¿Cuántos lugares en la Biblia a donde se nos dice que el Señor, el Dios Padre le estaba hablando al Señor Jesús y que en ese momento los que estaban alrededor podían oírlo? Itse asiassa Jumala puhui Jeesukselle ihan samalla kuin hän puhui sulle. Y en sí, Dios Padre le estaba hablando a Jesús de la misma manera que te habla a ti. Eli Jumala sanoo Raamatussa. La Biblia dice que el Señor dice así. Kun minä nostatan profeetan, Cuando yo levanto un profeta, minä ilmestyn hänen näyssä. yo me le mostraré en visiones, Minä ilmestyn hänelle unessa, en sueños hablaré con él, mutta Moosekselle minä puhun kasvoista kasvoihin. pero a Moisés yo le hablaré cara a cara. Eli, ja sitten Jumala sanoi vielä selkeästi, en Y vertauskuvallisesti. todavía dice, le hablaré claramente y no por figuras. Eli jos Jumala puhuisi meille samalla lailla kuin Moosekselle, niin kaikki olisi 100% täysin selvää. Entonces, Kuulla Jumalan ääni. si Dios nos hablara de alguna manera, así como le estaba hablando a Moisés, pues ninguno de nosotros tendría problema en distinguir que Dios nos está hablando, que es la voz de Dios. Mutta Jumalahan puhuu vertauskuvallisesti. Esimerkiksi kun mä näen näköjä, kun mä profetoin, mä saan kaikki Jumalat vertauskuvallisesti.
luonnollisesti. Pero no es así. Dios dice que la palabra dice, nos habla por figuras. Y, por ejemplo, personalmente así Dios me da imágenes de lo que tengo que decir. Eli Jumala hän puhuu näössä, hän puhuu sillä, että me kuulemme hengessä, kun hän puhuu unessa. Entonces Dios nos habla en visiones, nos habla en sueños, nos habla también por figuras. Se on miten Jumala puhuu, ja hän puhuu vertauskuvallisesti aina. Es de la manera en que Dios habla siempre. Koko idea on tässä ymmärtää Jumalan puhe ja profetoida se eteenpäin. Koko idea on, La idea että de esto, hermanos, es que entendamos de qué manera Dios nos transmite el mensaje y por lo tanto entender y sacar lo que Dios nos está hablando. koko idea on se, että mitä enempi sä oot hengessä, mitä enempi sä oot Herran kanssa, tunnet Jumalan sanaa Jumalasta, selkeämmin ne profetiat tulee sulta ulos. La idea es esta, que entre más tú estás en comunión con Dios, en silencio con Dios, en la presencia de Dios, más vas a estar más sensible a poder discernir la voz de Dios de otras voces. Joo. Ja niin sitten mennään profeetta Samueliin. Tässä Samuel kutsui Jumalalle. Vamos a ver ahora, hablando del profeta Samuel, cómo le llamó Dios. Joo, käydään näitä vanhan liiton profeetoista Samuel. Ahí en el Antiguo Testamento, pequeño Samuel. Samuel oli todella nuori, kun Jumala kutsui Él hänet. era realmente muy joven cuando Dios llamó a Samuel. Vanha tai jotain tuommoista, mä en muista jotain. Podríamos decir que tendríamos 13 años, más o menos. Okei, mutta Jumala kutsuu Samuelin ja sitten ensiksi Jumala puhuu Samuelille 2 kertaa. Entonces Dios está llamando a Samuel y Dios le llama 2 veces. Ja Samuel menee pappi Eelin tykö ja luulee, että hän on kutsunut Samuelin. Samuel va ahí a la presencia de ¿cómo se llama? Mica Solis. Pappi Eelin. Con el sacerdote Eli. Joo. Y va y dice, dime, porque pensó que le estaba llamando él. Mutta sitten toisella kerralla Eeli ymmärtää, että Jumala puhuu hänelle. Y luego vuelve a ir y Eli dice, ¿sabes qué? Ya entendí, Dios es el que te está hablando. Ja sitten 3. kerran, kun Jumala kutsuu Samuel sanoo, tässä minä olen. Entonces le dice, ¿sabes qué? Cuando vuelvas a oír esa voz, ve y dile, Señor, aquí estoy, dime qué habla. Jos Jumala kutsuu sinut profeetaksi profetaisen tehtävään, Cuando Dios te llame, si Dios te llama a la tarea profética, niin Jumalahan tietää se jo ennen kuin sä oot edes syntynyt tähän maailmaan. Dios ya te conoce desde antes que tú nacieras. Kun Jumala kutsuu Jeremian, Cuando Dios llamó a Jeremías, Jumala sanoo, että minä tunsin sinut jo äitisi kohdussa. Dios le dijo, yo te conocí antes desde el vientre de tu madre. Ja minä kutsun sinut kansojen Y profeetaksi. yo te llamo para ser profeta a las naciones. Eli Jeremia oli kansojen profeetta. Entonces, hablando de los profetas con diferentes tareas, Jeremías era un profeta a las naciones. Ja Samuel myös ennen kuin hän oli edes syntynyt, hänet oli jo omistettu Jumalalle. Y también Samuel, antes de que naciera, él ya había sido dedicado a Dios. Ja sitten Samuel asui siellä temppelissä Eelin luona. Hän oli oma huone ja Jumala kutsuu Samuelin nuorena profeetaksi. Samuel estaba ahí viviendo con Eli, él estaba ahí siendo preparado. Ja mistä tietää, että joku on oikea profeetta? ¿Y cómo alguien puede saber que alguien es un verdadero profeta? Koska ei kaikki, jotka sanoo, että mä oon profeetta, ole profeettoja. Porque pon atención, no todos los que te vengan a decir yo soy profeta es profeta. Eikä kaikki, jotka profeetta ole ollenkaan profeettoja. Y tampoco todos los que estén profetizando son profetas. On ero sillä olla profeetta ja on ero profetoida. Una cosa es ser un profeta y el oficio de profeta y otra cosa es profetizar. Profetoiminen on profetoimisen lahja, joka voi olla kenellä tahansa uskovalla. El profetizar puede ser por el don de profecía que cualquier cristiano puede tener. Mutta olla profeetta on paljon enemmän kuin pelkkä profetoiminen. Pero el ser un profeta es más que solamente estar profetizando, requiere de otras tareas más. Profeetan tehtävähän kuuluu opettaa seurakuntia, opettaa uskovia. Profeetta on myös opettaja. Porque el profeta, la tarea del profeta es también
enseñar la palabra de Dios, enseñar en la iglesia, no solamente profetizar. Ja kaikkia profeettoja, mitä me nähdään ja katsotaan Raamatussa, Y kaikki todos los profetas que nosotros veamos, conozcamos en la palabra de Dios, Jumala tekee heidän kauttaan voimallisia tekoja. aparte de todo esto, Dios estaba haciendo señales milagrosas a través de ellos. Eli ihmeet ja merkit tapahtuu heidän kauttaan. Entonces, en la tarea de un profeta tiene que suceder también señales y milagros. Ja sitten myös tämä, mikä Samuelin kohdalla tapahtui, se on yksi profeetan tunnusmerkeistä. Y también, por ejemplo, en el profeta Samuel, una de las cualidades para reconocerle, Sanotaan, että kun Samuel alkoi profetoimaan, hablando de él cuando Samuel comenzó a profetizar, niin Jumala ei antanut yhdenkään hänen sanoistaan varista hukkaan. Dios no le dio una sola palabra para que cayera en desperdicio, para que no fuera útil. Eli kun Samuel kasvoi, hän profetoi, Cuando Samuel creció y profetizaba, ja Jumala vahvisti hänen profeetan tehtävän, eikä yksikään sanoista varissut maahan, jonka hän sanoi. y cuando Samuel creció, Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Joka tarkoittaa sitä, että kaikki mitä Samuel profetoi kävi toteen. Que quiere decir que todo lo que este profeta Samuel estaba profetizando estaba siendo cumplido. No nyt tässä on yksi juttu. Ahora viene algo. Siis kun on profetoimisen lahja, Cuando hablamos del don profético, niin Jumalahan käyttää inhimillistä astia, eli ihmistä profetoimaan. Dios está usando a una vasija imperfecta para que profetice. Ja se ei tarkoita, jos joskus joku profetia ei toteudu tai menee pieleen, se ei tarkoita, että tämä henkilö on väärä profeetta tai on profetoinut väärin. Hablando de esto, que si viene una profecía que en sí no se cumple, no quiere decir que por eso el profeta ya sea un profeta falso. Tässä on itse asiassa monta pointtia. Aquí no solamente es sencilla la cosa, ¿verdad? Hay muchos puntos sobre esto. Profetia tulee ihmisen kautta. Joskus ihminen voi erehtyä, eikä se ole ongelma. La profecía viene y sale a través de la persona y puede ser que no salió limpia. Se ei pitäisi, mutta se voi joskus sattua. Raamattuhan kehottaa meitä tutkimaan profetiat. Y puede suceder que Dios le habla al profeta, le dice al momento de sacarlo, él lo da de alguna manera diferente. Y la palabra de Dios nos exhorta, nos enseña que nosotros, ¿verdad? Discernamos y estudiemos la profecía, lo que nos hayan dicho. Mikä tahansa profetian, kun mä kuulen, Cualquier profecía Joku que yo profetoi. escucho cuando alguien profetiza. niin mä en heitä sitä roskakoriin, vaikka mä en tietäisi, mistä on kyse. Digamos que alguien me da una profecía personal y viene a hacer algo que no estoy, no sabía antes, no nada más voy y la viento, digo, ay, ¿quién sabe qué es esto? Y digo, ¿la desecho? No. Mä laitan sen hyllylle ja mä jään odottamaan, että tuleeko se toteutumaan vai, koska se voi olla asia, joka Jumala ei vielä puhunut mulle, mutta se tulee toteutumaan Porque esimerkiksi. puede ser algo que en sí Dios todavía no me ha hablado, pero de alguna manera en el futuro puede que se viene a dar, entonces no voy a desechar la profecía, ok, la dejo ahí, no me ha hablado Dios de esto, no estoy consciente de esto, pero vamos a dejarlo ahí, no voy a decir, no, esto no. Useimmitenhan niin kun profetia, kun sä saat profetia, on sellainen, että Jumala on sulle puhunut, että se on vahvistus siitä. Pero en general, cuando la profecía te viene de manera personal, es algo que Dios a ti ya te ha hablado, ya solamente te está confirmando con esa palabra profética. Joo, mutta joo. Ja sitten on kaikki profetiat, tai sitten kun mä kuulen joku profetia, kun joku jossain profetoi, jos se ei Raamatun vastainen, niin mä en hylkää sitä heti, koska se voi hyvin olla Jumala. Obvio, estoy hablando de una profecía que no está en contra de algo que enseña la Biblia, ¿verdad? Tiene que ir siempre en línea con la Biblia. Entonces, si algo yo sé que va en contra de la Biblia, entonces de plano si lo desecho y obvio dices esto no puede ser de Dios. Joo, mutta sitten niin kun Samuel profetoi, niin kaikki kävi toteen, mitä Samuel profetoi. Hablando del profeta Samuel, cuando él estaba profetizando, dice la palabra que todas las palabras, ¿verdad? Estaban siendo efectivas, ninguna de sus palabras caía a tierra.
Joo. Ja sitten tässähän päästään hyvin nyt tähän just, että kypsyys, koska sitten niin kuin samalle kohdalle, Jumala kasvattaa sua profeetaksi tehtäväksi, Jumala kasvattaa sua profeettana. Y hablando de esto, que es la madurez, la responsabilidad y la unción, cuando Dios te está llamando a esta tarea, Él te está, tienes que ir creciendo en tu fe. Eli profetoimisessa kehittyy, mitä enempi sä profetoit, sitä enempi Jumala tavalla voi käyttää sua. Entre más tú vas madurando usando este don de profecía, obviamente va haciendo más pulido y vas a ser cada vez más usado como profeta. Se on hyvin raamattuinen asia. Es algo muy bíblico. Jeremiahan kehittyi profeettana. Por ejemplo, el profeta Jeremías, él se desarrolló como profeta. Ensiksi kun Jumala alkaa näyttää näkyjä Jeremialle ja Jeremia alkaa profetoimaan. Cuando el Señor le dio las primeras visiones al profeta Jeremías para que profetizara, Niin Jumala kysyy Jeremialta, että mitä sä näet, Jeremia? le pregunta de primero, Jeremías, ¿qué ves? Mutta sitten kun Jeremia kasvaa profeettana, kehittyy profeettana, Y más adelante, cuando Jeremías iba creciendo en su ministerio de profeta, niin sitten Jumala ei kysy enää Jeremialta, mitä sinä näet. entonces Dios ya no le estaba preguntando, a ver, ¿qué estás viendo? ¿Cómo está la cosa? Ya él iba adelante. Samuel samalla tavalla kasvoi Eli johdolla, mutta Jumala koulutti häntä profeetaksi. De la misma manera que el profeta Samuel estaba creciendo y siendo enseñado por Elí, así también él iba madurando para su tarea profética. Sanotaan, että silloin kun jos Jumala kutsuu sinut profeetaksi, Digamos, para ti, que si Dios te está llamando, te llama al llamado al ministerio profético. niin se lahja ja voitelu tulee heti, eli sä oot niin kuin profeetta sitten jo heti. Se lahja ja voitelu tulee heti, sä oot jo profeetta. El don y la unción ya te vienen de inmediato como profeta. Joo. Se ei ole sillä niin kuin, että kun sä kouluttaudut johonkin ammattiin. No es, por ejemplo, cuando te estás siendo preparado para una profesión. Niin sä käyt monta vuotta ja sitten sä saat 3, 4, 5 vuoden kuluttua sä saat paperit ja sä graduoit vasta. Y por ejemplo, tienes 3, 4 años de preparación o más hasta que llegas a obtener un título. Ei kun silloin kun Jumala kutsuu, Jumala voittelee, se lahja tulee heti ja sä oot siitä eteenpäin profeetta. Aquí es de manera diferente. Cuando Dios te llama, en ese momento Él te llama, Él te da la unción y te da el don. Mutta on eri asia, että Jumala kasvattaa sua profeetaksi tehtäväksi. Jumala kouluttaa, sä kasvat, sä menet eteenpäin, sit sä opit profetoimaan tavallaan paremmin. Pero ahí está, ¿verdad? Como aquí está tu título, pero ahora tú empiezas a crecer, empiezas a ejercerlo, empiezas a madurar en eso que Dios ya te ha dado. Nämä on vähän semmoisia asioita. Jumala-asiat on ihan erilaiset kuin sekulaariasiat. ¿Por qué? Porque las cosas de Dios obran completamente diferentes a las cosas seculares. Sekulaariasioilla ei mitään tekemistä kuin Jumala-asioiden No kanssa. tiene nada que ver las cosas seculares, una preparación secular no tiene que ver nada con la preparación de Dios, con los llamados de Dios. Jos sulla on profeetta kutsutaan, jos sä profetoit, jos sulla on lahja. Porque si tú tienes el llamado de Dios para ser profeta, si tú ya tienes ese don profético dado de Dios. Niin Jumala käyttää sua sun persoonaistyöllä, mikä sun persoona on jokaista ihmistä eri lailla sillä alueella. Dios viene a usarte así con tu personalidad que tienes, como eres. No va a usarte como otra persona, como si fueran máquinas. Dios te usa así de la manera que tú eres. Sanotaan, että niin kun sun puhetapa, sun puhetyyliä Jumala käyttää, kun sä profetoit. Mulla on oma puhetyyli ja puhetapa, kun mä profetoin. Dios te va a usar de la manera que tú hablas, como tú te expresas. Por ejemplo, yo en el ministerio de profeta, cuando yo hablo de la manera que Dios me dio hablar. Mutta se homma, se periaate, lahja ja se, miten Jumala puhuu ja ilmestyy, se on sama kuin kaikilla. Jumala pystyy kaikkeen samalla lailla. Pero lo que es ese don y cómo se usa, ¿verdad? Es la manera de Dios que se va a usar. Eli näyssä, unessa tai puhuu meidän henkeemme. La manera en que Dios nos da o el medio por lo que Dios da la profecía es así, es el mismo, obvio, es a través de visión, a través de ¿cómo se llama? De una visión de sueños.
tai puhu meidän henkeen. O cuando nos está hablando a nuestro espíritu, ¿verdad? Joo, ja se on, niin kuin, se on vastuullinen tehtävä. Profetoiminen on vastuullinen tehtävä. La tarea del profeta es una tarea con mucha responsabilidad. Ja se on erityinen voitelu, kun Jumala antaa sen. Y requiere de una unción especial cuando Dios te la da. Ja varsinaisia profeettoja ei ole niin paljon. Monia kutsutaan profeetoiksi, mutta ei ne ole profeettoja. Y profetas de manera específica, como la Biblia enseña, hay muy pocos. No todos los que se hacen llamar profetas, profetizas, la profeta y bla, bla, bla. No todos son profetas de Dios. On niin kuin monia itse tehtyjä, jotka itse ovat alkaneet kutsumaan profeetaksi, eli he ovat itse itsensä tehneet profeetaksi. Son aquellos, ¿verdad? Autollamados que ellos solitos se hacen llamar profetas y se autonombran para que todos también les llamen así. Mä muistan vuosia sitten, kun Suomeen tuli yksi tunnettu amerikkalainen saarnaaja. Me acuerdo hace unos años allá a nuestro país, Finlandia, vino un siervo de Dios Ja hän sanoi tällainen. a servir allá. Mikä se oli hänen? Mitä se oli? Oliko se Mark Dupont tai tuolla? Mä en ole ihan varma. Un siervo de Dios muy conocido, Mark Dupont. Joo, niin hän sanoi, että jos joku kutsuu itseään profeetaksi, niin hän ei todennäköisesti ole silloin profeetta. Si alguien se está haciendo llamar profeta él solito, la verdad es que no es profeta. Siis mä en nyt tarkoita sitä, että mä sanoin, että mä oon profeetta, tai Javier Hermosa sanoi, että hän on profeetta. Mä en puhu siitä, mä en tarkoita sitä. Y no estoy diciendo, ¿verdad? Que, por ejemplo, el profeta Javier es profeta o alguien, ¿verdad? Sea profeta o yo soy profeta. Joo. Ajá. Kun mä tiedän kutsun ja mä tiedän, mihinkä Jumala on kutsunut. Ja mä tiedän, että Javier Jumala on kutsunut ne profetaiksi, tehdään profetaiksi. Mä tiedän sen. Mä en puhu siitä. Me voidaan sanoa silloin, että mä olen profeetta. Me voidaan sanoa. Obvio, ¿verdad? Cuando yo conozco mi llamado, yo conozco cómo me he desarrollado y cómo obra el ministerio profético de años, es obvio, ¿verdad? Que la gente lo reconoce. Yo puedo decir, soy profeta, o hablando del profeta Javier Hermoso, que sé que tiene el llamado y tiene el ministerio profético, es obvio, pero hablando en general. Joo, koska mä en ikinä koskaan itseäni alkanut eikä kutsu itseään profetaksi. Se on tullut ihmisten taholta. Porque yo personalmente nunca en la vida me empecé a llamar soy un profeta. Fue la gente la que empezó a reconocer aquellos que estaban enseñados a discernir los dones proféticos. Obviamente me llamaron profeta y es así como Dios se da a conocer en el llamado que tiene. Koska jos joku on profeetta, niin kyllä ihmiset sen tunnistaa. Pitäisi tunnistaa. Kyllä ihmiset, jotka ymmärtää vähänkin hengellisiä asioita, tunnistaa, että hän on profeetta. He kutsuvat sitä profeetaksi. Porque es obvio que si alguien es profeta, obviamente la gente que está mirando cómo sirve, cómo se desarrolla su ministerio y sabe discernir los diferentes ministerios de Dios, las tareas, los oficios, obviamente va a saber y le va a llamar profeta. Entonces no necesita decir quién es. Niitä profetoinen voitelu ja profeetan tehtävä on semmoinen. La tarea del profeta. Profeeta ja profetainen voitelu. Y la unción, y el don de profeta y la unción profética on semmoinen, että se siirtyy helposti toiseen ihmiseen, jos Jumala valitsee jonkun. Es algo también que de manera fácil, por decirlo así, se puede transmitir, se puede transmitir a otro siervo de Dios. Niin kuin mä sanoin silloin, että siis mähän sain se voiteluhan tuli multa yhdeltä profeetalta, että mulla alkoi toimia ihan samalla lailla. Muhun se siirtyi hänet, kun mä palvelin hänen kanssaan. Como en la Biblia, ¿verdad? Cuando los discípulos, a mí me sucedió así, un discípulo de un profeta. Igual cuando yo estaba sirviendo con un profeta de Dios allá en Finlandia, se me pasó su unción profética. Eliakselta se siirtyi Elisaan se voitelu. Por ejemplo, hablando de esto, la unción de Elías se le transmitió, se le pasó a Eliseo, al profeta Eliseo. Siis Jumalahan valitsee kenet tahansa. Sillä ei ole mitään merkitystä, mitä työtä tai minkälaista tehtävässä ihminen on. Porque es Dios el que te llama, es Dios el que te da el llamado para la tarea que tengas. Koska
Elisa oli tekemässä maatöitä. Hän oli kyntämässä, kun Elias tulee hänen luokseen. Eliseo estaba ahí en sus tareas propias, estaba ahí viendo los bueyes cuando se le acerca Elías. Ja Elias heittää viitan Elisan päälle. Y pasa Elías así, le avienta ¿cómo se llama su túnica? ¿Cómo se le llamaba? El manto, su manto, Sí. en español, el manto. Jumala oli ilmeisesti puhunut Elisalle jo etukäteen, että hän on valinnut hänet profeetaksi, Eliaksen seuraajaksi. Kenelle oli puhunut? Elisalle. A Elías Dios le había llamado, ya le había dicho. Koska Elias sanoo Elisalle sitten, että sinä tiedät, mitä minä olen sinulle tehnyt. Porque obvio era que Elías le dice, cuando le había puesto el manto, le dice, tú sabes lo que te he hecho. Ja sitten Elisasta tulee Eliaksen profeetan oppilas. Y de esta manera Eliseo viene a ser el discípulo del profeta Elías. Ja myöhemmässä vaiheessa, kun Elias otetaan taivaaseen, Y después, cuando Elías es llevado al cielo, niin Elisa rukoilee kaksinkertaista voitelua, mitä Eliaksella oli ollut. Eliseo se atreve a orar y dice que pide una doble unción más de la que tenía su maestro Elías. Ja sehän tulee Elisalle, koska vieläkin väkevämmät, suuremmat ihmeet ja merkit tapahtuu hänen Y kauttaan. sí, le vino esa doble unción a Eliseo, porque tremendas señales y milagros empezó a hacer. Okei, no profeetta voi olla hengellinen sotilas. Y podemos decir también que un profeta es también un guerrero espiritual. Siis tää oli niin kuin Samuel oli tuomari samaan aikaan, kun hän oli profeetta. Samuel era también un juez. ¿Cuándo? Tuomari samaan aikaan, kun hän oli profeetta. Por ejemplo, Hän oli Israelissa tuomari. Hablando de Samuel, él era un profeta y al mismo tiempo tenía su tarea de ser el juez allí en Israel. Eli Samuel oli myös tuomarivirka samalla, ja hän tuomitsi kansaa, hän oli profeetta. Al mismo tiempo que el profeta Samuel era un profeta de Dios, también él tenía otra tarea, que era ser un juez, él estaba juzgando a la gente, al pueblo. Eli tässähän oli tässä teemassa nyt, mikä meillä on tällä kurssilla, tässä on se myös. El tema que tenemos en este curso es este. Että se, että jos Jumala on kutsunut sun profeetaksi tai johonkin palveluvirkaan, se ei tarkoita, että sun pitää jättää sun maallinen työ. Que si Dios te está llamando a ser un profeta de Dios, no quiere decir que por eso vas a dejar tu tarea en lo secular, algo que tú estés haciendo. Elias oli hengellinen sotilas. Guerrero espiritual. Koska Karmeenvuorella hän otti yhteen Baalin ja Astarten profeettojen kanssa. Elías o Eliseo. Elias. Elías era un guerrero de Dios porque ahí en el monte Carmelo estaba enfrentando a los 400 profetas de Baal. Eli sehän oli ihan mielettömän voimainen hengellinen sodankäynti. Imagínate qué tremenda guerra espiritual estaba él teniendo ahí. Ja Jumala vastasi tulella taivaasta, ja Elias voitti 850 Baalin ja Astarten profeettaa. Y él gana ahí cuando Dios le manda el fuego del cielo y viene y destruye a todos estos falsos profetas. Jumalan voimalla, Jumalan tulee, Jumalan hengen Con voimalla, el poder de auktoriteetilla. Dios, con el fuego de Dios fueron destruidos Ja simplemente. vaikka Daavid oli kuningas, hän oli hallitsija kuningas, hän oli virkamies, hän oli kuningas. Y hablando de tener la tarea de profeta para también la tarea que tú tengas. El profeta David, por ejemplo, él era rey, al mismo tiempo era salmista, adorador y guerrero espiritual. Vaikka me ei usein yhdistetä Daavidia profeetaksi, mutta Raamattu sanoo, hän oli profeetta myös. Aunque muchas veces al rey David no lo liguemos con el ministerio profético, la Biblia le llama que era también un profeta de Dios. Daavidilla oli monta lahjaa ja monta eri virkaa. El rey David tenía muchos dones y muchas tareas de Dios. Ja sen lisäksi, että hän oli kuningas, hän oli myös laulujen tekijä, ylistäjä. A pesar de tener la tarea tan grande de ser un rey, de regir, no solamente tenía que regir, también estaba haciendo salmos. Ja Daavid oli hän oli myös hengellinen sodankäyjä. Adorador y también era un guerrero, él salía a las guerras. Miten niin hengellinen sodankäyjä? Como un guerrero espiritual.
Tässähän on hyvä esimerkki, kun Saulia vaivasi paha henki. Por ejemplo, muy buen ejemplo es este de cuando a Saúl estaba un mal espíritu molestándolo, Ja atacándolo, David pyydettiin soittamaan harppua, kun paha henki meni Sauliin. y para guerrear con ese mal espíritu, ese demonio, se le pide a David que toque el arpa para esto. Ja kun David tuli ylistämään Herraa soittamaan harppua, niin paha henki jätti Saulin. Eli demoni pelästyi ja lähti ulos Y Saulista. cuando el rey David estaba alabando a Dios tocando su arpa, ese demonio no tenía otra alternativa que salir corriendo, huyendo. Eli David ajoi Jumalan voimalla ylistyksen kautta hengen ulos Saulista. Entonces vemos esa guerra que él tenía el rey David, cómo la guerreaba, él la guerreaba con la alabanza, con la adoración a Dios. Ja sitten näistä eri alueista sitten Daniel oli profeetta. Hablando de otro profeta, el profeta Daniel en otra área. Jumala ilmestyi Danielille unien kautta. Jumala puhui Danielille unien kautta ja unissa. Al profeta Daniel Dios le hablaba a través de sueños. Ja Daniel oli taas profeetta hallitukselle, Él fue llamado valtiolle. para ser profeta para el gobierno. Hän oli Babyloniassa, Babylonin Él estaba hallitus. ahí en el gobierno de Babilonia dando profecía. Ja pääsi ja nousi korkeaan virkaan siellä. Y ahí pasó a tener una cargo grande. Koska Daniel oli ainoa, joka pystyi selittämään Jumalan antamalla selityksellä kuningas Nebukadnessarin unen. Porque a Daniel le fue dado esa de aclarar ese misterio que el rey demandaba, de decirle un sueño, y él va y se lo describe y le da por medio de lo que Dios le dijo, lo que había soñado. Daniel oli unien tulkitsija ja unien näkijä ja profeetta. Daniel, el mirador de sueños que podía discernir los sueños y traer el mensaje que Dios quería que trajera. Joo. Mä oon sanonut jo monta kertaa, että tämä profeettakoulu on ainoa koulu, mikä löytyy Raamatussa. Y ya les había dicho otras veces que la escuela de profetas es una de las escuelas que la única de que la Biblia habla, una escuela de profetas. Koska siis Elisalla oli profeettakoulu, profeetta Elisalla oli profeettakoulu. Que lo que es una escuela de profetas es algo bíblico, no es cualquier colegio, es algo que es bíblico, la escuela de profetas. Por ejemplo, ahí Eliseo, mikä se oli Hänellä oli profeettakoulu. el profeta Eliseo tenía su escuela de profetas. Koska Elisalla oli profeetan oppilaat. Él tenía ahí sus discípulos. Ja tässä Raamattuhan sanoo niin, että ootas vähän lukee, porta para los hijos de los profetas. Eli siellä, niin kuin Raamattu sanoo, että espanjalainen Raamattu sanoo, että profeetan pojat. Y aquí leyendo en la segunda de Reyes 4:38 se nos está diciendo algo, dice, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que Dios ha criado, pon una olla grande y haz potaje para los hijos de los profetas. Ahí en ese tiempo, o aquí en español, en la versión de Reina Valera, ¿verdad? Nos habla que eran los hijos, como hijos. Mutta suomenkielinen Raamattu sanoo, että profeetan oppilaat. Pero en la versión en finlandés, por ejemplo, dice que eran los discípulos de los profetas. No miksi espanjankielinen sanoo, että profeetan pojat? ¿Por qué en español, en el lenguaje español, les dice que los hijos de los profetas como hijos? Sehän antaa ihan eri käsityksen. Nos da verdad la idea de que pues tenían hijos los profetas, está hablando de sus hijos, ¿de quién nos está hablando? No tää tulee hebreankielinen alkuperäistekstistä. Y vamos a ver aquí en el, ¿cómo se llama? En el original de la palabra, en el texto en hebreo. Se on hebreankielen kielellinen ilmaus, joka tarkoittaa. Es una expresión idiomática en hebreo que significa. Koska hebreankielen alkuperäisteksti sanoo todella, että profeetan pojat. Porque ahí en el original
del hebreo, en el texto hebreo sí dice que los hijos de los profetas en hebreo. Mutta se on ilmaisu hebreaksi, joka tarkoittaa profeetan opetuslapset, Pero se nos oppilaat. da la explicación de que es solamente una expresión idiomática, no son sus hijos, ¿verdad? De que los hayan, bueno, parido, o sean sus hijos con los genes y todo, sino que dice en hebreo significa los discípulos de los profetas. Ja mennään eteenpäin. Es una explicación para que entiendan y vamos a ir adelante. Ja profeetan tehtävä. La tarea del profeta, las funciones del profeta. Puhua Dice de la profeta, pero está mal, es del profeta. No vayan a pensar que de las mujeres. No, no, no. No, hombres y mujeres, del profeta. En general, mujer y hombre. La profetisa, ¿verdad? El profeta. Siis asia on näin, että siis Raamatussa oli sekä mies että naiset profeettoja. Y claro, ¿verdad? La Biblia nos habla claramente que había hombres profetas, el profeta y la profetisa, la mujer que profetiza. La Eli profetisa. Jumala voi voidella ja sekä mies, nainen, siinä ei ole sukupuolieroa, kenenkään tahansa Jumala voi kutsua Entonces profeetaksi. vemos que para el Señor no hay, ¿verdad? Género ni nada para poder dar un llamado de profeta. Profeetta puhuu Herran nimessä. El llamado de profeta, ¿cómo? Puhuu Herran nimessä. ¿Qué tal? Profeetta. El profeta, su función es hablar en el nombre del Señor. Joka tarkoittaa sitä, että kun hän puhuu Herran nimessä, Quiere decir esto, que cuando él habla en nombre del Señor, se tarkoittaa sitä, että se mitä hän puhuu pitää todella tulla Jumalalta. que quiere decir que lo que él habla tiene que venir en sí y solamente del Señor. Ja profeetta, niin kuin mä aikaisemmin sanoin, profeetan tehtävä on laajempi kuin pelkkä Y profetoiminen. como les explicaba anteriormente, la tarea del profeta es no solamente profetizar, es muy extensa. Profeetan tehtävä on julistaa sanaa, opettaa Jumalan sanaa Es ihmisille. predicar la seurakunnalle. palabra, es enseñar la palabra de Dios en la iglesia. Ja sitten semmoinen epämiellyttävä tehtävä kuuluu myös profeetan Y otra tehtävään. tarea no muy agradable, On julistaa parannusta. ¿verdad? Que es necesaria, que es anunciar el arrepentimiento, traer a las personas, al cristiano, al arrepentimiento. Joka on se kaikkein tulen aroin sana, minkä sä voit sanoa, eli parannuksen tekeminen. Es una tarea muy especial, muy necesaria, llamar a la gente a arrepentirse de sus pecados. Koska sitten niin kuin parannuksen tekeminen, synneistä parannuksen tekeminen, sehän ei ole kenenkään korvasyyhyyn. Porque esa palabra, cuando tú la Ihmiset yleensä estás tykkää dando, siitä. no es ese tipo de mensaje que le gusta a la gente, el mensaje cómodo, el mensaje que le da nada más comezoncita en los oídos. Mä muistan yksi kesä vuosia sitten täällä Meksikon Me kierroksella, kun recuerdo oltiin. en uno de los viajes misioneros que hemos hecho aquí a México ya por 30 años continuamente, en un verano que estuvimos aquí. Jumala oli erityisesti laittaa se, että mun saarnat oli silloin ihan parannussaarna, tekemissaarnoja. Digamos que en ese gira, ¿verdad? En ese viaje de misión aquí a México, el mensaje especial que Dios me trajo para todos los lugares que visitamos, ciudades, pueblitos, era aquí el arrepentimiento. Mutta vilpittömästi, kun mä julistin sitä, niin kyllä ihmisiä tuli todella paljon eteen tekemään aina parannusta jokaisessa Pero kokouksessa. porque genuinamente lo dábamos y es palabra del Señor, la gente venía realmente de manera honesta a arrepentirse en cada iglesia que traíamos el mensaje. Mutta tämä oli se, mistä Vanhan liiton profeetat joutui jatkuvasti pulaan ja joutui jopa kokemaan marttyyrikuoleman. Pero este es el mensaje también que en el Antiguo Testamento veíamos cómo los profetas sufrían tanto hasta de mártires por traer una palabra que llamaba al pueblo a arrepentirse. Joo, että se oli niinku se, mitä he itse asiassa pääasiassa tekivät, parannusta Israelin kansalle, parannuksen tekemistä Israelin kansalle juutalaisille. Se on mitä pääasiassa La que veíamos del profeta en el Antiguo Testamento, más era llamar a la gente a volver al Señor, a entrar a los caminos del Señor, a arrepentirse, a reconocer que Él era Dios y buscar de Él. Y es la tarea que continúa también ahora. Nyt me päästään Uuteen testamenttiin jo kohta. Y vamos a ver ahora, pasamos, ¿verdad?, a lo que es la tarea del profeta, viendo lo que es Antiguo Pacto y el profeta del Nuevo Pacto. Jumala sanoi Jeremialle.
Dios le dijo al profeta Jeremías, mene sinne minne tahansa minä sinut lähetän. él le decía, a donde quiera que yo te envíe irás y todo lo que te mande dirás. Ja puhu mitä tahansa minä käsken sinun puhua. Y ve Kaikki y mitä. todo lo que yo te mande, ve y háblalo. Tarkoittaa sitä, että profeetan pitää totella, mitä Jumala käskee häntä tekemään. Nos da a entender perfectamente que lo que Dios nos dice que hablemos a la gente, lo tenemos que hablar. Ja Y, vääristä Ok. profeetoista, kun vielä puhuu. y hablando, ¿verdad? Todavía, hablando de cuál sería el falso profeta, Koska niin kuin mä sanoin, että kaikki eivät ole profeetteja, jotka kutsuu itseään Porque como les profeetaksi decía, seurakunnassakaan. no todos los que se llaman, ¿verdad? Profetas son profetas, o incluso no todos son mensajeros de Dios, no solamente hablando del profeta, puede ser también un pastor, un mensajero de Dios que trae un mensaje que no es de Dios, ¿verdad? Esto también se puede ahí canalizar. Ja, mutta se ei tarkoita sitä, että hän olisi väärä profeetta. Hän kutsuu itseään ehkä profeetaksi. Hänellä voi olla profetoimisen lahja, mutta ei hän välttämättä ole profeetta. Y Mutta ei ole väärä profeetta. En sí del profeta, ¿verdad? Puede traer una profecía que no se cumple a veces, pero no por eso quiere decir que sea un falso profeta, ¿verdad? Pues le falló, pero no por eso es falso profeta. Tässä Jeremian kirjassa, missä puhutaan vääristä profeetoista. Pero aquí en el libro de Jeremías se nos habla específicamente de lo que es un falso profeta. He oli selkeitä vääriä profeettoja, koska he profetoi jo eri jumalien nimissä. He profetoi sitä, minkä Jumala oli heille antanut. Estaban profetizando cosas que Dios ni siquiera les había dicho. Suurin profeetta ennen Jeesusta kaikista, tai jos sanot, voi suuri olisi itse asiassa ollut Johannes Kastaja ennen Jeesusta. Juan el Bautista, él es el precursor, ¿verdad? Antes del Señor Jesús, él podría ser el profeta más grande. Siellä oli suuria profeettoja, oli Moises, oli Elias, oli En ese Elisa. tiempo ya se habían visto los grandes profetas, Elías, Moisés, Eliseo, Jeremías. Mutta Jeesus vahvisti Johannes Kasteen. Pero el Señor Jesús, él estaba afirmando y reafirmando el ministerio profético de Juan el Bautista. Jeesus sanoi, että ei ole vaimoista syntyneiden joukossa suurempaa kuin El Señor Johannes Jesús Kastaja. decía que no ha habido, ¿cómo? Vaimoista syntyneiden joukossa suurempaa kuin Johannes Dice, no Kastaja. ha nacido de mujer otro como el profeta como Juan el Bautista. Mutta pienin taivasten valtakunnassa on suurempi kuin hän. Pero el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Mitä Jeesus tarkoitti ¿Qué täällä? quería decir el Señor Jesús con esto? Sitä, että kaikista profeetoista, jotka oli ollut ennen Jeesusta, Que de todos estos que habían sido, de estos profetas que habían sido antes del Señor Jesús, kaikista ihmistä, jotka oli ennen Jeesusta, de todas estas gentes que habían sido antes del Señor Jesús, Johannes Kaste oli kaikkein suurin. el profeta Juan el Bautista era el más grande de todos ellos. Minkä takia? Miten niin? ¿Por qué? Eikö kaikki ole tasavertaisia Porque Jumalan edessä? no todos tendrían que estar en el mismo nivel frente a Dios. Johannes Kaste oli ainoa. Hän oli se, joka avasi Jeesukselle tien. Juan el Bautista fue aquel que le abrió al Señor Jesús el camino. Malakian kirjassa Jumala sanoi, En el libro de Malaquías, Dios dice, minä lähetän hänen edellään yo envío delante de él Eliaksen, a Elías, joka on avaava hänen que tiensä. va a abrir el camino. Eli Johannes Kaste ei ollut Elias, Entonces Juan el Bautista no era Elías, mutta hän meni Elian hengessä. pero él estaba yendo en el espíritu de Elías. Ja Johannes oli se, joka valmisti Jeesuksen palvelutehtävää tien Y hänelle. Juan el Bautista fue aquel que le abrió el camino nada más ni nada menos que al Señor Jesús. Ja Johannes saarnasi parannuksen kastetta ja pelkästään Y la parannusta. tarea de Juan el Bautista era precisamente llamar al pueblo al arrepentimiento, reprocharles sus pecados, redarguirles de pecado. Joka myös johti Johanneksen kohdalla siihen, että hän joutui kokemaan marttyyrikuoleman. Llevó a él a sufrir muerte de mártir. Ja ihmiset usko Johannesta, he teki parannuksen, Johannes kastoi heidän parannuksen Y kasteella. Juan el Bautista fue
tan tremenda que la gente obedecía a lo que él decía, iban y se bautizaban con el bautismo de arrepentimiento. Eli se teki Johanneksesta kaikkein suuremman. Hän oli se, joka avasi Jeesukselle tie meni ennen Jeesusta. Por lo tanto fue que lo que hizo ser el más grande entre los profetas, porque fue aquel que le abrió el camino al Señor Jesús. Ja kun Jeesus tulee Johanneksen tykö, kun hän Y kastaa cuando el Señor ihmisiä. Jesús va ahí a donde está Juan el Bautista bautizando. Johannes sanoi, katso, Jumalan karitsa ottaa pois maailman synnit. Juan el Bautista detiene todo y dice, mirad, dice el Cordero de Dios sin pecado. Ja Jeesus tulee kastettavaksi Johanneksen tykö. Y el mismo Señor Jesús viene y viene a dejarte ser bautizado por Juan el Bautista. Ja Johannes sanoo, sinä tulet minun tyköni, minä tarviin kasteen sinulta. Y Juan le dice, Señor, tú vienes a que yo te bautice, yo soy el que necesitaría que tú me bautizaras. Jeesus sanoi, että sallit tämä, sillä näin meidän pitää täyttää kaikki El vanhurskaat. Señor Jesús le dice, permite esto, porque así debe de ser hecho para que todo lo justo sea hecho. Eli juutalaisten tapahan oli, La manera de los judíos era esta. kun joku kastettiin johonkin uskontoon tai juutalaisuuteen pakana, kun Cuando kastettiin. alguien cuando bautizado, Tai kääntyi. se convertía a una religión o en sí se convertía al judaísmo. Niin hänet aina kastettiin. Se kaste oli merkki siitä, että hän kääntyi. La manera de una conversión en ese tiempo muy clara era que fueran bautizados. Para ellos era muy claro ese bautismo. Sen takia Jeesus sanoi, ei ole vaimoista syntyneiden joukossa suurempaa kuin Johannes Kastaja. Decía de Juan el Bautista, no hay otro nacido de mujer como Juan el Bautista. Mutta pienin taivasten valtakunnassa on suurempi. Pero el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan el Mitä tämä Bautista. tarkoittaa? ¿Qué quiere decir con esto? Sitä, että sinä olet suurempi kuin Johannes Kastaja. Que tú eres más grande que Juan el Bautista. Koska Johannes Kastaja oli vanhan liiton aikaan kuka tahansa meistä, kuka on uskova, uudesti syntynyt. Porque Juan el Bautista era eso en el Antiguo Testamento Ja todavía. kaikki uskovat nykypäivänä. Y ahora los cristianos del Nuevo Testamento On uuden liiton uskovia Jeesuksessa, Kristuksessa. Sen takia jokainen on suurempi kuin Johannes Kastaja. porque hasta ese entonces él era el más grande en el antiguo pacto, pero a partir de Cristo Jesús resucitado de los muertos, estamos viviendo el tiempo del nuevo pacto, somos los cristianos del nuevo pacto, nosotros somos aún más grandes por el Señor Jesús que Juan el Bautista. Vanha Aleluya. liittohan oli vain varjo uudesta liitosta. Porque recuerden que todo lo que era en el antiguo pacto, dice la palabra de Dios claramente que solamente iba a ser sombra de lo que ahora estamos viendo, hermanos. No estoy explicando todo lo que pasó ahí en el Antiguo Testamento y estemos tratando de manipular, de copiar. Estamos viviendo en el nuevo pacto y en eso nos tenemos que concentrar más que otra cosa. Ja sitten me löydetään profeetta Agabus. Y entonces ahora vemos al profeta Agabo. Jumalahan profeetta voi profetoida, antaa symbolisesti kuvan. Y ahí el profeta Agabo es el profeta ejemplo de un profeta del nuevo pacto. Niin, että Agabus profetoi symbolisesti. La tarea de él, por ejemplo, era profetizar de manera simbólica. Agabus profetoi Paavalille tällainen. El profeta Agabo Agabo, como es en español, estaba profetizándole, Paavalille. a Pablo. Hän otti kahleen. Toma las cadenas. Ja hän sanoi, että hän otti vyön. Por favor, ¿pueden apagar su micrófono? Se oye la voz de ahí de un hermano, de un varón. Por favor, ¿pueden apagarlo para que no se oiga y puedan concentrarse los demás? Muchas gracias. Si ya se dio cuenta. Agabus otti Paavalin vyön. Ahí el profeta Agabo estaba tomando el cinturón de Pablo. Ja hän sanoi, että se, jonka miehen vyö tämä on, näin juutalaiset sitovat Jerusalemissa. Y decía de manera representativa, de esta manera, así dice el Espíritu, de esta manera van a atar ahí los judíos al hermano. Okei. No tässä on taas sitten, eli se oli symbolinen profeetta, se oli hyvin tyypillistä myös vanhassa liitossa. Estamos mirando que en el antiguo pacto, Jumala käski profeetan tehdä jotakin niin kuin fyysisesti.
Vanha testamentissa, Niin vanhassa liitossa el antiguo Jumala käski pacto, profeetan tehdä jotakin fyysisesti. el Señor estaba también pidiéndole a los profetas que hicieran algo de manera física. Tai mennä johonkin tiettyyn paikkaan, niin kuin O Jeremia. en el antiguo pacto se les pedía a los profetas que fueran ahí a cierto lugar, como Jeremías. Ja hänen piti symbolisesti näyttää se, mitä Jumala tulee tekemään symbolisella vertauskuvalla, fyysisesti. Y Dios le mostraba lo que tenían que hacer de manera física para que el pueblo viera lo que Dios quería expresar como en la profecía. Kaikkein kovin esimerkki on profeetta Hesekielin kohdalla. Una de las tareas más duras en el antiguo pacto, por ejemplo, era del profeta Ezequiel. Hän joutui makaamaan kyljellä yli 400 päivää vertauskuvallisesti. 400 päivää. Yhteensä yli 400 päivää vertauskuvallisesti. Más de 400 días este profeta tuvo que estar acostado de un solo lado. Joo, okei. Mutta sitten mä oon niinku puhunut tässä profetoimisen ja profeetan erosta. Profetoimisen lahja ja profeetan tehtävän erosta. Nuevamente de lo que es la diferencia entre el profetizar y lo que es el oficio del profeta. Korintolaiskirjassa puhutaan tästä. Se nos aclara muy bien en el libro a los Corintios, primero a los Corintios 14, 29 a 32. Siinä sanotaan ehkä, että 2 tai 3 profeettaa puhukoon. Aquí leemos, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Joo, eli kun siinä sanotaan muut tutkikoon, tuomikoon, vai mitä se? Que dice los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen, hablando de los demás. Se ei tarkoita niin kuin sitä, että kuka tahansa seurakunnasta voisi sen niin kuin tutkia tai tuomita, vaan se tarkoittaa, että muut profeetat, joilla on se autoriteetti siihen. Viendo en el contexto de todo lo que viene enseñando primero a los Corintios 14, se está hablando de que están reunidos los profetas y hablan 2 o 3 y los demás profetas juzguen, no cualquier gente que entra a la iglesia, un cristiano que no tiene ni nada de discernimiento, ya entró el hermanito fulanito, la hermanita menganita que nunca va a la iglesia y ya se paró, oiga, esta profecía no es así, y empiezan a juzgar y criticar. No, de eso no se trata. Eli, ja tässä puhutaan niin profeetoista, puhuminen tarkoittaa, että he opettavat Jumalan sanaa siellä kokouksessa. Siitä ei tässä puhuta profetoinnista välttämättä, tässä puhutaan Jumalan sanan opettamisesta, profetoissa hablando, como les decía, de la tarea del profeta, que no solamente es profetizar, ahí estaban dando un mensaje a la iglesia, una enseñanza. Por lo tanto, los otros profetas que estaban ahí, maestros, pueden levantarse y decir, ok, esto así, así, pero no cualquiera que se quiera meter ahí a juzgar, no. Ja sitten koska tämä jatkuu ihan suorassa kontekstissa. Tiene que tener un discernimiento, un nivel para poder dar una koska tämä jatkuu suorassa kontekstissa. Y entonces continuamos en el contexto. Niin se taas siinä sanotaan, että mutta jos joku toinen saa ilmestyksen. En el 30, y si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. Eli toinen profeetta saa ilmestyksen. Hablando precisamente de ese grupo de profetas que están ahí trayendo el mensaje a la iglesia. Niin olkoon ensimmäinen vaiti. El primero dice que fuera revelado otro que estuviera sentado, calle el primero. Tämä ei tarkoita sitä, että toinen keskeyttää ensimmäisen. No quiere decir con esto que uno está hablando y el otro pum, va y lo interrumpe así descortésmente, no. Vaan tämä tarkoittaa sitä, että sen jälkeen kun ensimmäinen on saanut asiansa puhuttua, sitten olkoon vaiti ja sitten toinen puhukoon. Entonces, ¿verdad? Cuando este hermano terminó de dar su mensaje, ok, y el otro ya está callado y el otro viene a dar el mensaje, no interrumpiendo groseramente. Ja 31. jälkeen siinä puhutaan profetoimisesta taas seurakunnassa ihmisten keskuudessa. 31. En el versículo 31, aquí nos está hablando de... Jolla on profetoimisesta. Está hablando ahora de profetizar. Että jolla on profetoimisen lahja, profetoinkoon vuoron perään. Jokainen saa profetoida. Ahí se está hablando, ya está profetizando en esto, ahora sí cada uno puede profetizar, pero por turnos. No, mutta ei keskeytetä profeettaa, kun hän on puhumassa, vaan sitten kun on se tilaisuus profetoida. Van a profetizar cada uno en orden,
dándole lugar a uno, luego el otro, luego otro, para dice que todos aprendan y todos sean exhortados, no todos como locos profetizando al mismo tiempo y nadie oye nada, Ja sitten ni siirrytään taas entiende nada. profeettoihin, että profeettojen henget ovat profeetoille alamaiset. Y luego para concluir en el 32 nos aclara, y los Siksi siirrytään espíritus taas de los profeettoihin. profetas están sujetos a los profetas, o sea, puedes callarte, ¿verdad? No que es que sigo hablando y profetizando, ya no me puedo contener, no, tú puedes contener ese espíritu de profecía, puedes, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Pues tener respeto, ¿verdad? A ver qué, y ya continuar. Joo. El otro. Eli monilla on varmaan ollut vaikeuksia näiden jakeiden tulkinnassa, eli mä selitin ne nyt, mitä Puede ser que algunos de ustedes o la mayoría, ¿verdad? Han tenido problema con esta parte de la Biblia, ¿verdad? ¿A qué se refiere todas estas explicaciones? ¿A quién se refiere? ¿Cómo se hace? Bueno, creo que la explicación estuvo clara. Okei. Ja sitten päätetään, tai kun kello näkee noin paljon, niin Y me ahora pikkuhiljaa aletaan päättää. terminamos, ¿verdad? Vemos que el reloj avanza y tratamos de dar todo en esta parte. Joo, se viimeisenä ja Por tärkeimpänä Jeesus. Por último, el Señor Jesús. Jeesus oli profeetta. Jesús también era un profeta, él es un profeta de Dios. Jeesus toimi kaikessa 5 palvelutehtävässä. Jesús estaba sirviendo en los 5 ministerios. Ja Jeesus on kuningasten kuningas, herrojen herra. Y el Señor Jesús es Rey de Reyes y es Señor de Señores. Ja ainoa profeetta, joka on koskaan noussut kuolleista. Y el único profeta que se ha levantado de los muertos. Paitsi Elisalla oli niin kova puitelu hän kuolemankin jälkeen hänen luissaan vielä, profeetta Y Elisa. claro, ¿verdad? Hablando de esas cosas sobrenaturales, podríamos decir que el profeta Elías o Eliseo, ¿verdad? Fue aquel que ya muerto pasó que sus huesos otra vez tomaron vida, ¿verdad? Y empezaron a... Kuollut heitettiin Elisan hautaan, jos oli hänen luut, niin se ¿Te acuerdan cuando aventaron ahí a la tumba de Eliseo? Echaron allí un muerto y pum, salieron, ¿verdad? Y salió. Kuka se loi maailmasta, miten meni? No, kuollut heitettiin Elisan hautaan. Mutta sitten kun Maria tuli Jeesuksen haudalle etsimään Jeesusta. Cuando María va, la madre de Jesús va a buscarlo ahí en la tumba. Niin naiset tuli sinne, niin sitten enkeli, joka on siellä, sanoo naiselle näin. Y el ángel que estaba ahí les dice, miksi te etsitte elävää kuolleiden joukossa? Entre los muertos al que vive. No está Ei hän ole täällä, hän elää. Hän on noussut ylös. Joo, eli eilen sunnuntai oli Jeesuksen ylösnousemuspäivä. Entonces el Señor Jesús estaba ahí se levantó de los muertos. Miksi siellä oikein meidän mikki ei toimi? Kyllä se varmaan toimii. Okay. Se olisi kauhean, jos ei se olisi toiminut. Okei, en tiedä. Okei. Niin, että joo, niin siinä, että joo. Eli tämä on päättymässä, toivottavasti se on toimimassa, mutta se ei se ollut koko ajan. Kyllä se on esperamos que el micrófono funcionando, ¿verdad? Porque de pronto veíamos no, mensajito que decía que no estaba funcionando, imagínense. No llamo sen näistä se está funcionando. Okei. Ja sitten päätetään tähän Y aquí podemos terminar con ese tema muy importante. Okei, joo. Eli tänä päivänä profeetta. Y todavía para terminar, concluir la tarea del profeta de este tiempo. Ohjaa seurakuntaa sillä, kun hän profetoi, joka tulee Jumalalta, se on siunaus ja vahvistus ja ohjaus seurakunnalle. Es verdad también guiar, revela la voluntad y la verdadera naturaleza de Dios, recibe la palabra de Dios y proclama sus mandamientos, denuncia los pecados que hay en la iglesia, testifica de Cristo y defiende su divinidad, es maestro y guía del pueblo, ¿verdad? Trae una profecía que puede, ¿verdad?, levantar a la iglesia, traer hasta avivamiento, ¿verdad?, por esa palabra que Dios trae. Eli profeetan tehtävä on todella monipuolinen ja moninainen. Entonces, mis hermanos, la tarea del profeta es muy importante y también muy multifacética. ¿Ok? Hasta aquí llegamos. Toro.